Continuamos nuestra temática acerca del segundo mandamiento de la ley de Dios, donde se prohíbe hacer imágenes o escultura, cualquier figura que se haga para adorar. Te damos la bienvenida, que puedas tener en este tema algo que sirva para ayudarte en tu vida espiritual y en tu conocimiento de las escrituras. Mm. Vamos a estudiar ahora el capítulo 17 del libro segundo de Reyes. En este capítulo vamos a encontrar varias cosas en las que queremos poner nuestra atención. Y finalmente vamos a encontrar eh, las razones por las que el reino de Israel, las 10 tribus, terminaron siendo llevadas cautivas y el rey de Asirio, lo de Asiria, los llevó cautivos a lugares de Asiria y lo que allí sucedió con este reino de Israel. Para esto vamos a ir estudiando desde el primer versículo del capítulo. Así que, segundo de Reyes, capítulo 17, y vamos a estudiar desde el primer versículo. Dice aquí, en el año 12º de Acaz, rey de Judá, empezó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel y reinó 9 años. Aquí da la correlación de los reyes que estaban en Judea y el rey que estaba en Israel. Acerca de Oseas, el rey de Israel hizo también lo malo delante de Dios. Esa es la constante de todos los reyes de Israel. Fueron desobedientes a Dios. Pero se señala que aunque hizo lo malo, no fue tan malo como otros reyes de Israel que le antecedieron. Sigo con el versículo 2, el versículo 3 y el versículo 4. Hizo lo malo en ojos del Señor, aunque no como los reyes de Israel que lo precedieron. Contra este subió Salmanasar, rey de Asiria, o sea, contra Oseas subió el rey de Asiria, Salmanasar. Este fue Salmanasar quinto, el que subió contra Oseas. Pero el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como habían hecho o había hecho cada año. Por eso el rey de Asiria lo encarceló. Salmanasar descubre que el rey de Israel, Oseas, está confabulando con el rey de Egipto y se está eh, volviendo en contra de él. Además, tenía que pagar tributo porque era un rey, Israel era tributario del imperio de los asirios y Oseas dejó de pagarlo ya por algún tiempo. La razón por la que se pone aquí eh, que el rey de Israel fue llevado preso, pone como razón que conspiraba con So y que estaba opuesto, estaba tratando de separarse de Asiria y no le pagaba impuestos. Había tomado un sendero político distinto al que estaba siguiendo. Pero aunque aquí se presentan estas razones y fueron válidas para que el rey de Asiria viniera a
invadir y acabar con el imperio de Israel, aunque eran válidas, detrás de esto habían otras razones de las cuales hemos estado hablando en temas que han precedido. Pero aquí vamos a notar que además de estas razones, habían otras razones y que pesaban muchísimo para que el reino de Israel fuera llevado cautivo. Sigo con la lectura. El rey de Asiria invadió todo el país, sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el noveno año de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y transportó a Israel a Asiria. Lo puso en Ala y en Abor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos. Así que el rey de Asiria llevó a ciudades de los medos al reino, a la población de el reino de Israel. Esto sucedió y ahora hacemos aclarar y hacemos énfasis en lo que estamos diciendo. Un momentico atrás dije que razones por las que Salmanasar invade a Oseas era porque Oseas dejó de pagar tributo y porque Oseas estaba en conversaciones con So, rey de Egipto, para que el rey de Egipto, que era otra potencia, se enfrentara a los asirios y los defendiera. Pero en realidad, aunque esto era cierto, habían otras razones por la cual el pueblo de Israel dejó de existir como una nación y llegó a desaparecer estas tribus que componían esta parte de la nación de los israelitas. En el versículo 7 vamos a anotar acerca de otras razones que hubo por las cuales Israel fue derrotado. Dice el versículo 7, esto sucedió porque los israelitas pecaron contra el Señor su Dios, que los libró del faraón rey de Egipto y adoraron a otros dioses. ¿Cuál fue la razón detrás de todo? Porque Israel no fue fiel a Dios, se rebeló contra Dios, violó los mandamientos de Dios, violó el pacto que había hecho con Dios y entonces ellos al pecar contra Dios se rebelan contra Dios y perdieron el cuidado y la protección de Dios. No tuvieron en cuenta, dice el texto, cómo Dios los libró poderosamente de la esclavitud que ellos padecían en Egipto. Cuando estudiamos la palabra de Dios, encontramos frecuentemente que los hijos de Dios o que las personas a las cuales Dios les hizo bien, los condujo y les dio la victoria, les dio la protección, vencieron en distintos tipos de guerras, de lucha y también su fidelidad con Dios, fueron ayudados, pero de pronto vemos que las personas que antes eran fieles a Dios dejaron de seguir a Dios. Esto lo hemos visto a través de los temas que hemos estado estudiando en estas presentaciones que estoy haciendo delante de ustedes. Y aquí se ratifica que cuando las personas, los hijos de Dios,
se rebelan contra Dios y dejan de obedecer a Dios, las cosas que les suceden no son para bien, sino que son para mal. El versículo 8 vamos a leer, dice, siguieron las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas, como también las prácticas que establecieron los reyes de Israel. Recordamos que cuando Dios introduce al pueblo de Israel en el desierto para llevarlos a Canaán, Dios se manifestó a ellos poderosamente. Nuestro estudio que estamos haciendo, que tiene que ver con la ley de Dios, porque en nuestros temas hemos llegado al momento en que el pueblo de Israel en el Sinaí está recibiendo la ley de Dios, está recibiendo el pacto y ellos están diciendo que aceptan a Dios como su Dios y que lo van a obedecer, pero pronto violan el pacto que habían hecho con Dios y violan la ley de Dios, porque enseguida, estando aún Moisés en el monte con Dios, se hacen la imagen del becerro de oro y dijeron que ese becerro era Dios. Pero detrás de todo está la lucha entre el bien y el mal, a la cual nos hemos referido muchas veces. Esa lucha que existe en el mundo porque el pecado entró a esta tierra y Satanás lucha para prevalecer y Dios da el plan de la redención en su amor para que los seres humanos que lo deseen puedan alcanzar la salvación, puedan alcanzar la vida eterna. Dios les había dicho, ustedes no hagan alianza con los cananeos, destruyan sus altares, no adoren sus dioses, no hagan pacto con los cananeos, porque los van a llevar a separarlos de Dios. Y esto fue lo que sucedió. Y también esto es lo que siempre va a suceder cuando los hijos de Dios entran en pactos desiguales con las personas que no son hijos de Dios. Cuando hablamos de pactos desiguales con personas que no son hijos de Dios, estamos ampliando un poco el aspecto que estamos estudiando. ¿A qué se refiere pactos desiguales? A cualquier pacto desigual que se haga. Voy a comenzar con el matrimonio. Si un hijo de Dios se ha entregado a Dios, es fiel a Dios, está en la iglesia, conoce el plan de la redención, conoce del amor de Dios, guarda la ley de Dios y entra, ya sea un hombre o una mujer, en un convenio, en una relación matrimonial con una persona que no obedece a Dios, eso va a traerle problemas. Va a traer problemas al que lo hace y a la descendencia que Dios le dé. Va a tener problemas porque uno de los cónyuges no busca a Dios, busca las cosas de este mundo. En un negocio, aparte del matrimonio, igual, donde existen los mismos intereses, voy a poner un ejemplo. Un negocio que se haga de cualquier índole, cualquier tipo de negocio, donde el Hijo de Dios va a respetar el sábado como un día santo de Dios, va a respetar en sus tratos comerciales cómo debe portarse, cómo debe ser un hijo de Dios. Pero el otro, que no tiene la misma fe, no tiene ningún escrúpulo con trabajar los sábados.
Pero el que sí sigue a Dios y guarda la ley de Dios va a tener un problema porque va a querer guardar el sábado. Y entran los intereses, los conflictos de intereses, porque el sábado es un buen día para el negocio, humanamente hablando. Pues si el Hijo de Dios quiere obedecer y guardar el sábado en su negocio, el otro va a querer que esté abierto. Y así, en cuanto al negocio y las formas de los convenios y el comercio, uno actúa de una manera, otro actúa de otra manera. Siempre que dos personas hagan contratos, convenios, eso que está haciendo va a traer problemas entre las personas, porque uno sigue a Dios de otra manera y otro no sigue a Dios de otra manera o no lo sigue de manera alguna. Dios les enseñó a Israel que no hicieran eso. Pero ¿qué hicieron los israelitas? Me interesa mucho el análisis de este versículo 9. Segundo de Reyes 17:9. Me interesa este análisis porque dice algo que la persona que lo hace se está engañando ella misma, aun cuando, bueno, si se está engañando, porque aun cuando no crea que se está engañando, porque va a pensar o piensa que le va a ir bien, nunca que se practique lo que voy a leer aquí ahora, va a ser de bien para ninguna persona. Pero esto lo llegaron a pensar los israelitas. Dice el versículo 9, los israelitas hicieron en secreto lo que no era recto contra el Señor su Dios. Los israelitas hicieron en secreto. ¿Qué cosa hicieron en secreto? Voy a leer el texto completo, solamente lo leí hasta la mitad, para hacer énfasis en este aspecto que hicieron en secreto. Y vamos a decir lo que hicieron en secreto. Edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de la guardia hasta las ciudades fuertes. Los israelitas hicieron altos, hicieron, hicieron lugares altos en todas las ciudades. Los altos idolátricos eran lugares donde los adoradores de los ídolos y los dioses falsos encontraban una montaña, una colina, siempre un lugar alto, y por eso decían lugares altos. Los terrenos donde se edifican las ciudades pueden ser edificados en una montaña, en un cerro, un lugar más alto. También se fabrica una ciudad en la parte más llana o en la parte más baja. Para la adoración de los ídolos, de las imágenes o de las estatuas que se hacían, los que no obedecían a Dios iban a esos lugares altos, hacían una especie de, de ídolo, de la manera que fuera ese ídolo, y allí establecía un lugar de reunión, un lugar de hacer sacrificios, un lugar de adoración. Y eso dice el texto que lo hicieron en secreto o trataron de hacerlo en secreto. ¿Qué hay detrás de la declaración en secreto? Llegan a pensar de alguna manera que van a actuar sin que Dios se entere de lo que uno está haciendo. El pueblo de Israel
que debía adorar a Dios, que no debía hacer ninguna imagen, ni adorar ninguna imagen, ellos mismos se estaban engañando porque pensaron que Dios no sabía lo que ellos estaban haciendo. Pero de Dios no se puede esconder nadie. Dentro de la Biblia hay declaraciones con respecto a esto, que nosotros los seres humanos no podemos ocultarnos de Dios. Si subimos a la montaña más alta, allí está Dios. Si bajamos a la profundidad del mar, allí está Dios. No porque la montaña o el mar fuera Dios, sino que todo lo que Dios ha creado, Dios tiene control y sabe. Su presencia está en cada lugar de la creación. Si hacemos la cosa en la oscuridad más densa, para Dios no hay oscuridad, Dios sabe lo que estamos haciendo. Si buscamos un lugar estratégico para hacer y que no se vea, es una tontería. Dios sabe lo que estamos haciendo. Y los israelitas desobedecieron a Dios, hicieron pactos y se fueron a la adoración de las imágenes y de los dioses falsos. Se fueron a esa adoración tratando de ocultarse que Dios no viera. Cuando la presencia de Dios está en todas partes, eso enseña la Biblia, y una de las cualidades de Dios es que es omnipresente, puede estar en todos los lugares a la misma vez. Pero esto que estoy analizando, estoy tratando con ustedes en esta temática que estamos subiendo, aunque ya lo hemos señalado otras veces, quiero una vez más señalarlo aquí. Vamos a dejar por un momento al pueblo de Israel en este tiempo en que ellos están en esta situación. Y vamos a pensar ahora en la iglesia de Dios vigente en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Los hijos de Dios, los que hacen profesión de ser hijos de Dios, sin importar si son simples miembros de iglesia que pudieron haber entrado tan pronto como ayer o hoy por la mañana, los últimos que entraron, o el que todavía no se ha bautizado y se está preparando para su bautismo, para entregar su vida a Dios, o los que son dirigentes dentro de la iglesia, sin importar qué tipo de dirigentes, porque dentro de la iglesia hay dirigentes locales, hay dirigentes que no son locales, sino ocupan un área de un lugar. Uno puede ser un pastor de la iglesia, puede ser un dirigente de nuestra organización, de nuestra iglesia, de cualquier tipo de nivel, pero siempre que un hijo de Dios tenga un tipo de vida cuando está en la iglesia o cuando está delante de los miembros de la iglesia o de sus colíderes, porque puede haber líderes en distintos niveles, y el Hijo de Dios tiene una actitud delante de otros, como si fueran fieles a Dios, pero cuando salen de ahí actúan en una forma contraria a su fe, no solamente están haciendo daño, sino que están perjudicando a otras personas porque su ejemplo los está llevando a deshonrar a Dios y desobedecer su ley. Cuán a menudo encontramos que una persona es una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa. Los hijos de Dios no podemos, por mucho que tratemos,
de esconder nuestra conducta y nuestras obras, no podemos ocultarlas de Dios. Siempre tendremos que hacerle frente a esto. Y si somos fieles a Dios, estando solos, estando en la casa y estando en la iglesia, qué bueno, eso es lo bueno, eso es lo que Dios quiere. Pero si es al revés y somos de una manera correcta cuando estamos delante de otros que forman parte de la iglesia o que dicen formar parte de la iglesia, cuando se tiene una conducta en un lugar bien y en el otro lugar mal, la persona se está engañando a sí mismo porque Dios sabe cómo es esa persona. Desde que yo estudio la Biblia, y esto hace muchos años, porque si yo le hablo a otras personas desde que tengo 7 años, 5 años, ya yo hablaba a otros acerca de Dios. Si tengo 83 años y me bauticé a los 9 años, ¿qué tiempo hace que yo estoy diciendo que yo sigo a Dios? Sin embargo, yo, si comenzara a hacer una cosa delante de los demás y otra cosa muy distinta, no tendría que dar cuenta a Dios. En la palabra de Dios dice que nosotros no engañemos, no nos equivoquemos tratando de engañar a Dios, porque cada uno recogerá lo que cada uno siembra. Y si guardamos la ley de Dios como Dios dijo que se debía de guardar, recibiremos la recompensa, no por lo que hacemos, sino por lo que Dios ha hecho por nosotros, para que nosotros podamos obedecer. Pero si no, si aunque hacemos profesión de seguir a Dios, nos aliamos con los que no siguen a Dios, desobedecemos a Dios, entonces daremos cuenta por esto y esto terminará en nuestra aniquilación, en nuestra destrucción. Esto estaba pasando con Oseas y con los hijos de Israel que no eran fieles a Dios, que no seguían a Dios. Este tema que estamos terminando aquí en este momento, estamos diciendo lo siguiente que ya hemos dicho y seguiremos diciendo después de aquí. Hemos hecho profesión de ser hijos de Dios. Con la ayuda de Dios debemos procurar obedecer a Dios. Si somos hijos de Dios, debemos andar como Él anduvo. No que nosotros seamos igual que Dios, pero sí que nosotros seamos personas que nos pongamos en las manos de Dios para poder actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. Te pido que compartas este tema con otras personas y continuaremos en nuestro tema o nuestro estudio acerca de las razones por qué Israel fue llevado cautivo por los asirios y también en nuestro análisis de la ley de Dios, de no hacernos imágenes para adorarla. Nuestra adoración debe ser siempre a Dios. Nos vemos en nuestra próxima grabación.